una recomendación explícita desde la Sociedad de Pediatría, desde el GACH hasta el propio ministerio, a través del programa de la niñez, de que los niños más pequeños no usen tapaboca porque les resulta extremadamente difícil poder utilizarlo, poder respirar adecuadamente, es muy difícil. Por debajo de los 3 años no se recomienda en absoluto. Entre los 3 y los 5 años, ahí está un poco, el niño va adquiriendo esa independencia que le permite en alguna ocasión, bueno, o imitar a los adultos o cumplir con determinadas normas de uso social similares a los niños mayores, y bueno, de repente ahí podría ser, digamos, una situación en la que se podría tolerar, porque vemos algunos chiquitos que salen a pasear con sus papás con el tapaboca. Ajá. Y en edad escolar, bueno, ahí ya depende. En general se recomienda que sí, pero bueno, sabemos que de repente, justamente, por ejemplo, para asimilarlo al año lectivo, los que están en primero o segundo año de escuela, también les puede resultar a veces un poquitito difícil. Eso depende más de los individuos, ¿verdad? Lo que se asuma en sí es que los niños, en general, lo que se ha visto a lo largo de estos 13 meses, es que tienden a infectarse menos, no quiere decir que no se infecten, se infectan. Si se infectan, enferman menos, o sea, son menos sintomáticos, y por lo tanto tenderían a transmitir menos la enfermedad. Eso es una realidad que podemos decir que es así, o que todavía como regla general la podemos mantener, que es una realidad bastante tangible en los menores de 5 años. En edad escolar yo te diría que a partir de los 8, 10 años, 12 años, sin ni que hablar los adolescentes, la enfermedad se empieza a parecer un poco más a la de las franjas etarias más grandes, o sea, jóvenes y adultos, ¿verdad? O sea, si se infectan tienden a tener síntomas y tienden a contagiar más que los niños más chiquitos. Se pueden infectar, pueden contagiar. ¿Y qué hay con esta nueva cepa que dicen que afecta más a los niños también? Bueno, ese es un dato muy interesante porque está surgiendo información muy reciente vinculada a la circulación de otras cepas. Concretamente la cepa de Brasil, que se denominó la cepa Manaus, que como informaron nuestros técnicos vinculados al área de biología molecular y genómica, de la circulación, de la vigilancia epidemiológica y la vigilación de cepas, es una cepa que ya empezó a circular en Uruguay y que en algunos departamentos está circulando. No se ha dicho todavía en qué porcentaje o si ha sustituido a la cepa originaria que estaba circulando en nuestro país, pero ya sabemos que está circulando. De esas cepas se están obteniendo recién datos porque la circulación en Brasil, sobre todo en Río Grande do Sul, en los últimos 45 días o en los últimos 60 días, tuvo un incremento exponencial hasta ser prácticamente la cepa predominante, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está ocurriendo desde el punto de vista clínico, bueno, recién se están sacando las primeras conclusiones y de ahí es donde uno va a obtener información para ver qué es lo que ocurre acá. Quiero decirlo como algo general. Las distintas mutaciones o cepas diferentes que hay del SARS-CoV-2 se empezaron a originar, ni bien se originó la circulación del virus a nivel global, y más o menos son mutaciones que se dan en forma similar en los distintos países, la llamada cepa sudafricana, la inglesa, esta de Brasil, más o menos las mutaciones son similares en el sentido que le permiten al virus unirse más fácilmente a los receptores del epitelio del ser humano, reproducirse más rápidamente y transmitirse más rápidamente. Eso es por un lado. Y por otro lado, algunas de las mutaciones le confieren la capacidad de evadir más fácilmente las defensas, sobre todo los anticuerpos neutralizantes que el huésped genera, ¿verdad? Esos son, en rasgos generales, por qué hay distintas cepas, qué es lo que pasa con las distintas cepas. Esta en particular, aparentemente, sí tiene se une más fácilmente a los receptores del epitelio de la vía respiratoria del ser humano, se reproduce más fácilmente y por lo tanto es más transmisible. Esa es la conclusión que se tiene hasta ahora. Potencialmente parecería ser que tiene una capacidad para evadir las defensas, específicamente estoy hablando de los anticuerpos del
del organismo del hospedero, tendría una propensión a poder hacerlo. ¿Y en qué se traduce eso desde el punto de vista clínico lo que está pasando? Bueno, todavía no se puede concluir específicamente. Lo que parecería ser es que podría haber una tendencia a afectar más a la población joven entre 18 y 50, lo que se llama entre 18 y 50 años, parecería ser afectarla más desde el punto de vista sintomático. Pero esa conclusión, como bien dice el informe de Gach, que fue publicado ayer en la página de Presidencia, y que les recomiendo que lo lean, estas son conclusiones que son condicionales, todavía no se sabe. Con respecto a si afecta más a los niños, eso es una incertidumbre. Yo creo que hace unas semanas cuando nos pasó a nivel nacional que empezamos a ver más casos en niños, casos sintomáticos estoy hablando, o sea que todos nos empezamos a enterar que había niños que tenían síntomas compatibles con la enfermedad, todos nos pusimos muy nerviosos porque dijimos, bueno, en realidad el cambio que se está dando es porque esta nueva cepa debe afectar a los niños. En realidad lo que ocurrió es que la cantidad de casos exponencial de aumento que hubo en el Uruguay, bueno, llevó a que testeáramos más niños y que aparecieran más niños sintomáticos. No específicamente, por ahora, podemos relacionarlo específicamente con esta cepa en particular. Bien. Yo le quiero hacer una consulta, doctor, sobre también preocupaciones que nos han trasladado y que quizás como padre también nos ha sucedido. Un niño, bueno, en esta época de cambios de estación, de temperatura, etcétera, bueno, se resfría, estoy hablando de chiquilines 2, 3, 4, 5, 6 años, o son eventualmente alérgicos, algo de tos, se convoca al prestador de salud, concurre un pediatra, y se les está solicitando que se hagan el hisopado, ¿verdad? Meramente protocolar. Ahora, ¿esto es sí o sí? ¿O lo valora cada profesional? ¿O sí tiene que hacérselo, no importa la situación? No sé si me explico. Sí, eso ha sido el núcleo de discusión con todos los colegas clínicos vinculados a la pediatría durante todos estos meses. Lo que cambia un poco es el contexto epidemiológico. En este momento, en todos los departamentos, ustedes también, en toda la zona de ustedes, la situación epidemiológica hace que haya muchas personas que se están contagiando, de las cuales, bueno, no se puede hacer el nexo epidemiológico y podrían corresponder a casos que no están dentro del radar de lo que sería el testeo y el aislamiento, ¿verdad? Por lo tanto, digo, estamos expuestos a la circulación viral todo. Yo creo que esta es una situación en este momento a nivel del país. ¿Qué pasa con los niños? Los niños siguen estando es que hay realmente muchos televidentes que me van a cuestionar esto que estoy diciendo ahora porque pueden pensar que no se contagiaron en la familia, sino que se contagiaron en otro ámbito, en un ámbito social o en la escuela. Yo sé que esta sensación es la que está circundando es la sensación en la población general, pero en general los niños están al final de la cadena. Se infectan, pero pocas veces son sintomáticos. Por lo tanto, el pediatra o el médico que va a asistirlo, o el médico de familia o el médico rural que va a asistirlo, que ve niños, que ve adolescentes, lo va a ver, y si tiene síntomas, lo primero a pensar desde el punto de vista clínico es si no hay una explicación para esos síntomas que sean de las más comunes en la edad pediátrica. Por ejemplo, el resfrío, la rinofaringitis común, ¿verdad? Cuando eso se transforma en un caso probable o en un caso sospechoso de COVID-19, bueno, en el contexto, por supuesto, si fue contacto de alguien o está dentro de algún círculo que se está investigando como contacto de alguien que está padeciendo la enfermedad. Eso indudablemente. Lo otro que puede ser es si, por ejemplo, es conviviente de alguien vinculado al personal de salud, al personal de seguridad, de las Fuerzas Armadas o de la policía, o sea, que en sus convivientes, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos mayores, haya gente considerada, digamos, de riesgo de estar expuesto a la enfermedad, ¿verdad? O sea, yo creo que no se hace en forma sistemática o no se debería hacer en forma sistemática. Lo importante es mantener un criterio y siempre pensar que, bueno, por ahora los niños lo más probable es que no
sean sintomáticos. Por lo tanto, si el niño tiene síntomas, lo más probable es que sea una infección respiratoria común vinculada a cualquier otra virosis y no a este virus en particular. Doctor, se dice que los niños son de bajo riesgo en cuanto al COVID, pero ¿con qué patologías uno tendría que poner especial atención en cuanto a los cuidados por el COVID? Bueno, por ejemplo, sí, es muy buena esa pregunta, porque, por ejemplo, dentro de las enfermedades de los niños, las enfermedades más frecuentes, por ejemplo, son las crisis broncoconstrictivas o los niños que tienen asma o en los que se está, digamos, sospechando la posibilidad de que sean niños asmáticos porque están reiterando cuadros broncoconstrictivos. Eso no sería en sí un factor de riesgo. Los factores de riesgo para los niños son aquellos que tienen enfermedades respiratorias importantes, por ejemplo, la fibrosis quística o una enfermedad neuromuscular que no le permite respirar bien, o los niños que tienen cardiopatías, o los niños que tienen inmunodeficiencias, o sea, niños con enfermedades hemato-oncológicas o niños que están sometidos a diálisis. O sea, son muy específicas las categorías de riesgo en la población pediátrica y están establecidas también en el informe del GACH, en la página del Ministerio, con respecto a qué categorías tener en cuenta, ¿verdad? La mayoría de los niños, afortunadamente, las patologías recurrentes que tienen son patologías comunes y están vinculados a alergias o cuadros respiratorios comunes, crisis de broncoespasmo, o pacientes asmáticos que no están dentro de categorías de riesgo. Bien. Hay también esta consulta surge a raíz de planteos que nos ha hecho la gente. Por ejemplo, una situación que se dio en una familia que puede darse en muchas otras, ¿no? La señora una familia compuesta por el madre, la mamá, el papá, hijo de un bebé y otro chiquilín más grande. El papá positivo, la mamá positiva, los hijos no, pero la mamá está en etapa de amamantamiento. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se...? Porque estas personas que nos trasladaron esta preocupación nos han dicho que se les han dado diferentes respuestas a la inquietud. ¿Qué es lo que se debe hacer en esos casos? Bien, lo que nos ha desafiado esta enfermedad en particular, nos ha desafiado por nueva, por desconocida, nos ha desafiado porque hay algunas cosas en las que no tenemos respuesta. ¿Por qué algunos individuos en los grupos de convivientes se contagian, se infectan, otros se enferman, algunos se enferman levemente y otros gravemente? ¿Y por qué algunos transmiten y otros no transmiten? Uh-huh. No está demasiado claro, ¿verdad? En el caso del ejemplo que tú pusiste, bueno, había niños, como sabemos, de repente los niños no tuvieron enfermedad, capaz que no se infectaron y bueno, como decís tú, tiene una PCR negativa, lo cual nos permitiría pensar que no se infectaron, y eso es posible, digo, puede ocurrir, y está dentro de lo que decía hoy yo como regla general, es una de las situaciones más probables que ocurra, ¿verdad? En el caso de la mamá y el amamantamiento, la idea es, si la consulta concreta es si suspender la lactancia, uh-huh, la idea es no suspender la lactancia, ¿verdad? No separar a la madre del bebé y suspender la lactancia. Eso en primer lugar. Bien. Y con respecto a las manifestaciones, aprovecho esto para ver cuáles son las manifestaciones en los niños. Cuando nosotros empezamos con todo esto, y bueno, nos reuníamos con los colegas de ahí de CAMS, con el grupo de pediatras, que abarca mucho más que el departamento, abarca toda la región, hablábamos de que el grupo de niños pequeños, sobre todo los lactantes menores de 3 meses, eran un grupo de mucho riesgo para esta enfermedad que teníamos que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, lo que nos han dicho estos 13 meses es que no solamente por Uruguay, sino lo que ha pasado en el mundo, no son niños que particularmente corran un riesgo si se infectan o si se enferman. Al contrario, son niños que en general, si se enferman, son infecciones banales, una infección de un moco, un poquito de tos, un poquito de resfrío y nada más. Eso es lo que ha ocurrido habitualmente, ¿verdad? Los niños en general, como dije, como pasó el caso de esa familia, de repente ni siquiera se infectan. Si se infectan, lo más probable es que no tengan síntomas. Cuando los niños tienen síntomas, se pueden dividir básicamente en 3 categorías. La más frecuente son las infecciones respiratorias comunes, cualquier rinitis o rinofaringitis común. Eso es lo más probable. Ojo que también dentro de las infecciones respiratorias
pueden tener cuadros similares a los que llamamos bronquiolitis en los niños menores de 2 años, o bronquitis o neumonía, ¿verdad? En ese caso uno tiene que estar muy atento si el niño presenta dificultad respiratoria, como creo que las mamás y los papás están bastante entrenados en reconocer y consultar a su pediatra. El otro grupo de manifestaciones clínicas son los síntomas digestivos, los vómitos y sobre todo el dolor abdominal. Esa puede ser una forma de presentación en los niños. Más que nada en niños más grandes, digamos desde el preescolar hasta el niño en edad escolar. Y hay otra forma de presentación que es una forma muy poco frecuente, pero que hay que tener cuidado, que es, después de haber tenido o haber pasado desapercibido un cuadro de coronavirus, tener una enfermedad con mucha fiebre y manifestaciones cutáneas como una erupción, y el niño con un mal estado general, que se siente mal, que está quejoso, que tiene dolores. Esa es la otra forma de presentación clínica en el niño. Pero como dije, es lo excepcional, digamos. Lo más frecuente es que el niño, si se infecta, no tenga síntomas, o inclusive, como pasó en el caso de esta familia, no se infecta. Doctor, no me quiero ir de tema, pero tengo 2 preguntas que van relacionadas. Una es en cuanto a las vacunas, ya que hablamos del periodo de lactancia de las madres, en cuanto a si se tienen que vacunar o no, qué opina al respecto. Y lo otro es qué hay de estos nuevos síntomas que hablaba Ciro Ferreira, director del Hospital de Tacuarembó, en cuanto a presentación de convulsiones y unas afecciones en el sistema nervioso central. Sí, fue una nota que dio en la Sí, se dio televisión una nota ayer, antenoche, que habló que ayer. Si bien no son muchos los casos, pero que están notando que están apareciendo esos síntomas. Bien. Bueno, voy a empezar por lo último porque hice un resumen de cuáles son las manifestaciones más frecuentes en los niños, ¿verdad? También hay, creo que si no me equivoco, fue en Tacuarembó o en Rivera que hicieron mención al caso de un niño que había tenido la enfermedad con un poco de fiebre y manifestaciones cutáneas, como si fuera una alergia, como si fuera una urticaria, ¿verdad? Bueno, ese tipo de manifestaciones son manifestaciones descritas en la población infantil y se han visto independientemente de las cepas, o sea, no está referida específicamente a la cepa P1 ni habla de mayor agresividad. Después, con respecto a otras manifestaciones, que la fiebre pueda dar convulsiones en niños, eso es algo que puede pasar con cualquier enfermedad, que puede haber cuadros neurológicos, puede pasar, pero es realmente, estamos hablando de algo excepcional, ¿verdad? No estamos hablando de lo común. Lo común, vuelvo a reiterar y en eso quiero insistir, son las manifestaciones respiratorias, las más leves sobre todo, hay que tener cuidado con las bronquitis y la neumonía, los síntomas digestivos, de repente algún vómito esporádico, un poco de dolor, hasta mucho dolor que pueda inclusive hacer pensar en que pueda tener una apendicitis el niño, o los síndromes inflamatorios con mucha fiebre y erupción. Eso sería más o menos, a grosso modo, las manifestaciones en los niños. Evidentemente, hay una playa de manifestaciones, pero puntuales que se puedan dar en algún niño. Pero es muy difícil en este momento. No es como más frecuentemente se manifiestan los niños. Específicamente con respecto a las vacunas. Lo que voy a decir es justamente lo que la autoridad sanitaria ha manifestado y recomienda. Las mamás que están lactando pueden vacunarse, es más, si están dentro de los grupos que están habilitados para vacunarse, les recomiendo que se vacunen. Lo que la autoridad sanitaria por el momento no recomienda, si bien no hay evidencia en contra por el momento, es vacunar a las mamás que están embarazadas, ¿verdad? Como que no quiere decir que haya habido ningún problema con mamás embarazadas, al contrario, las mamás embarazadas que se han vacunado en diversos países como una cuestión incidental, o sea, no sabían que estaban embarazadas y justo recibieron la vacuna, no ha ocurrido nada con el transcurso de sus embarazos ni han tenido ninguna complicación. Pero por ahora la autoridad sanitaria no recomienda la vacuna en embarazadas, sí se recomienda la vacuna en mamás que estén lactando, ¿verdad? Bueno, y el mes de abril es un clásico de la vacuna de la gripe. Discúlpeme, doctor, que lo saco un poquito del COVID, pero es importante también. Eso, la gente está preocupada por eso también. Están preguntando qué hago, lo vacuno, no lo vacuno, sirve, no sirve. ¿Qué opina al respecto? Por la gripe. Sí, perfecto. Cualquier vacuna, pero con respecto a la vacunación de la gripe, lo que se recomienda es que haya una separación de 14 días con respecto a la vacunación, o sea,
La vacunación contra coronavirus tendría que estar 14 días alejada de cualquier otra vacuna. Eso es lo que se recomienda por el momento, y sobre todo teniendo en cuenta la vacunación de la campaña de gripe, en el cual dentro de la población de riesgo, bueno, hay muchísima gente que se está vacunando contra coronavirus. O sea, hay una coincidencia importante entre los dos grupos, ¿verdad? Doctor, ¿hay algo para fortalecer el sistema inmune de los niños? Yo como mamá me pregunto, bueno, ¿qué puedo hacer en cuanto a la alimentación? ¿Se recomienda o no se recomienda darle vitaminas? Cosas como para que estén más fortalecidos. ¿Sirve eso? ¿Es en vano? No, con respecto no, lo que tenemos que hacer con los chiquitos, y los más chiquitos, es darle los suplementos vitamínicos y de minerales de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo recomendado, ¿verdad? No más allá de los 2 años en la mayoría de los casos. Con respecto a los adolescentes, que tengan un suplemento de hierro en el periodo de mayor desarrollo, cuando pegan el estirón, su maduración, eso también. Pero después el resto, a no ser que sea una situación especial, los suplementos vitamínicos no están recomendados en los niños y tampoco aquí, ¿verdad? Bien. Lo que tenemos que tratar de hacer es que se alimenten adecuadamente y también aprovechar, sobre todo que todavía, yo creo que hasta en general en este país, hasta mitad de mayo, creo que hay un momento del día en que podemos salir y movernos y eso. Bueno, no dejar de hacer eso, porque estamos en una situación epidemiológica compleja, que no podemos interaccionar socialmente, pero no nos podemos quedar quietos en casa mirando la pantalla. Los chiquilines tienen que salir, descargar energía, correr. Hoy hay sol, si pueden tomar un poco de sol, tomar sol. Eso hay que hacerlo por su salud física, pero sobre todo por su salud mental, ¿verdad? Doctor, una pregunta quizás también sirve para conocer cuál es su opinión sobre este tema. Vinculado a las vacunas, ¿verdad? Una persona puede solicitar hacerse el test serológico, un padre, una madre, y también puede solicitarlo, hacérselo a su hijo o a su hija. Eso por un lado. Se nos dijo por parte, bueno, cuando estuvo la doctora Rando por aquí, que le consultábamos eso, que puede hacerlo, digamos, pero la persona tiene que pagarse el test, ¿no? El Estado no se hace cargo de ese test. El test serológico para saber, tenemos entendido, si tenemos defensa, anticuerpos ante este COVID-19. En caso de que así suceda, uno puede optar por no vacunarse, ¿verdad? Porque ya teóricamente tendríamos esas defensas en el organismo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, son dos cosas diferentes. Uno son los test diagnósticos y para qué se utilizan, cuál es la utilidad que tienen los test diagnósticos, y otro es la vacunación en los individuos que ya han padecido la enfermedad, por ejemplo. Nosotros estamos utilizando los test diagnósticos para tratar de identificar a aquellas personas que estuvieron en contacto con el virus y por lo tanto lo pueden transmitir. Entonces necesitamos hacer aislamiento y aislamiento de sus contactos y en lo posible, si enferman, controlarlos clínicamente para anticiparlos si tuviéramos, ante la excepcionalidad de las evoluciones graves, que son pocas pero nos están saturando el sistema de salud, bueno, tener presente todos los pasos que tenemos que dar para que esa persona transcurra su enfermedad lo mejor posible, ¿verdad? De esos test tenemos el gol estándar, o sea, la regla oro, que es la PCR, que con eso hacemos el diagnóstico, y tenemos una salida rápida que está bárbara, que es otro test que se hace con hisopado, que es el test rápido de antígenos, que en los sintomáticos, o sea, los que tienen síntomas, realmente nos va a sacar, sobre todo ahora que estamos llenos de gente que tenemos que testear, nos va a sacar del paso con respecto a saber directamente quién está padeciendo la enfermedad, ¿verdad? Los test serológicos se han utilizado para saber si la persona padeció la enfermedad. En general, si las infecciones y también las vacunas generan respuestas inmunológicas que algunas pueden ser medibles y otras no podemos medirlas. Los anticuerpos lo podemos medir. En la reacción de la inmunidad celular, por ejemplo, que probablemente sea la que nos proteja, no tenemos una forma práctica de medirla, por lo menos con criterio clínico de población o epidemiológico. Capaz que sí en un laboratorio muy específico. Pero no podemos contar con eso. Por lo tanto,
El nivel de anticuerpos, y yo sé que este nivel de anticuerpos protectores es lo que las vacunas dicen para mantener que son eficaces. Si los anticuerpos están altos, están bajos, están medianos, nos sirven para saber si padecimos la enfermedad, pero no para saber si estamos protegidos o por cuánto tiempo estamos protegidos. O sea Por lo que, tanto, la recomendación en este momento es que la persona que padeció la enfermedad de todas maneras se vacune. De todas maneras se vacune. ajá, Y la recomendación por el momento es que al menos con una dosis. ¿Sí? ajá. Esa Bien. es la recomendación actual, a lo que la luz de lo que se llama evidencia o de lo que está pasando en el mundo se sabe. Es probable que haber padecido la enfermedad nos proteja contra la enfermedad. Pero también es probable que en determinado momento los anticuerpos caigan y otra vez quedemos susceptibles a volver a padecerlo. La recomendación es volver a vacunarse. Bien. Si uno por un resultado de anticuerpos, lo único que va a saber es que padeció la enfermedad, no que está protegido. Yo no recomendaría que tomase eso en cuenta como opción de no vacunarse, Bien. pero es una opción. Bueno, por acá Es una opción. tenemos abierta una línea en la cual nuestros televidentes pueden enviar preguntas y hay una que me pasa Clau, nuestra compañera, de una mamá que tiene un niño con síndrome de Down. Pregunta en el caso de aprobarse la vacuna para los niños, si sería recomendable en los niños Down y qué cuidados tienen que tener especiales con respecto a ellos. Para empezar, suerte que la mamá se comunicó porque justamente hoy no la mencioné, pero el niño con síndrome de Down es está dentro de la categoría de individuos con riesgo, ¿verdad? Sí, se está hablando de, en primer lugar, proteger a aquellos adolescentes, sobre todo entre 15 y 18 años, con factores de riesgo. Estamos hablando de aquellas enfermedades importantes por su sistema inmunológico, porque tienen problemas respiratorios importantes como la fibrosis quística, o porque tienen cardiopatía, o el niño con síndrome de Down. Se está hablando de dar la vacuna. En Estados Unidos ya se está utilizando a partir de los 12 años, en categorías de riesgo, ¿verdad? Y están habiendo estudios de las vacunas ARN, sobre todo en Estados Unidos, en las cuales vamos a tener datos muy probablemente, que lo más importante son datos vinculados a la parte de seguridad, para ver si se puede extender, si sería potencialmente probable en los próximos años empezar a vacunar a toda la población pediátrica. La extensión para los menores de 12 años en la categoría de riesgo no lo veo como algo cercano, pero como todo ha avanzado tan rápido, de repente en los próximos meses tenemos alguna novedad al respecto. Sobre todo si los trabajos vinculados a seguridad de estas vacunas nos permiten aplicarlas en niños. Bien. Doctor, ¿cuál es su, ya para ir finalizando, pero nos van surgiendo muchas además preguntas, ¿cuál es su opinión en torno a este movimiento que hay de un sector de la población que pone en duda la vacunación, e incluso profesionales médicos que están manifestando que las vacunas no brindan seguridad, que no sabe qué es lo que contiene, qué es lo que se están inyectando, o sea, todo ese movimiento que usted me imagino que estará al tanto. ¿Qué es lo que piensa de ese cuestionamiento que se hace? Bueno, vamos a empezar. A mí me parece que hay una cuestión que es general, que no está estrictamente vinculada a la gente que está en contra de las vacunas y está militando activamente, que es con respecto a las dudas que pueden generar las vacunas, sobre todo vacunas que en un determinado momento toda la comunidad científica decía que iba a ser muy difícil tenerlas antes de los 2 años y ya se empezaron a aplicar prácticamente a los 9 meses de haberse empezado a manifestar, haberse declarado este virus como virus pandémico. O sea, eso es una duda que es una duda razonable y eso se combate nada más con información, y la información también tiene sus dudas con respecto al grado de certezas. Sin embargo, sí hay que decirle a esta gente, digamos que tiene dudas con respecto a las vacunas, que en la medida que se van dando millones de dosis, primero ya nos estamos sacando de encima lo que son los efectos inmediatos o efectos agudos, prácticamente con millones y millones de dosis dadas, los efectos en periodo agudo prácticamente se pueden descartar, son realmente son excepcionales y tienen que ver con reacciones alérgicas severas que no se dan en cualquier individuo que tenga una alergia, lo quiero aclarar por las dudas. Eso en primer lugar, digo, porque hay gente que tiene dudas. Después hay un núcleo que se puede declarar
estrictamente como grupo antivacunas, el que se divide en dos. Algunos que están en contra de todas las vacunas desde siempre y otras que están específicamente en contra de esta vacuna. Bueno, no es lo que pienso, yo siempre estoy abierto a discutir. El problema que hay dentro de este grupo, hay un grupo que es muy agresivo y bueno, me parece que esa no es la forma de discutir. Su forma de avanzar es a través de la agresión. Y es muy complejo discutir con gente que está muy enojada o que agrede. Me parece que es más para un plano de discusión como personas sensatas que pueden tener opiniones diferentes con respecto a las cosas. A mí me parece que aquí, en la estrategia para combatir la pandemia, en el cual todos los individuos del mundo, pero pensemos en nosotros los que estamos acá, tenemos nuestra vida alterada y estamos resignando nuestra libertad y nos estamos viendo afectados desde todo punto de vista. Parecería ser que una de las herramientas que puede, digamos, cambiar este proceso parecería ser la vacuna, ¿verdad? Y por el momento, como dije hoy, todavía falta un trecho importante para saber si realmente esto cambia. Parecería haber datos que son alentadores que esto sí puede cambiar, pero todavía falta. Para eso la gente se tiene que vacunar. El objetivo de esta vacunación es evitar las muertes y evitar las enfermedades graves. Si después tenemos el beneficio de que afortunadamente los que nos vacunamos somos suficientes para proteger a los que no se quisieron vacunar, bueno, bienvenido sea, pero todavía eso no lo sabemos. Ahora lo que queremos es evitar muertes, evitar infecciones graves y evitar que nuestro sistema de salud se vea sobrepasado. Ese es el objetivo primario de esta vacunación. Y capaz que tenemos el regalo de que, protegemos inclusive a los que tienen dudas o a los que no creen en las vacunas. Bien, Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Pero digo, evidentemente, gente en contra de las cosas siempre va a haber. A mí me parece que también los seres humanos tienen que saber discutir en un plano y lo digo porque personalmente a mí me han agredido muchísimo por haber manifestado este tipo de ideas con respecto a las vacunas. Y a veces las agresiones van en el plano personal y es incomprensible que las cosas en este momento se manejen de esa manera. Bien, correcto. Doctor, lo último de mi parte es trasladarle una pregunta de una televidente y dice, ¿pueden tomar sol en sus casas, en sus patios, los niños y adultos que están transitando un COVID positivo sin salir de la casa, obviamente? ¿Cuántos, perdón? Discúlpeme. Niños y adultos que están transitando por un COVID positivo, pregunta esta televidente, si pueden salir a tomar sol al patio de la casa sin salir de la casa, obviamente. Si se pueden exponer al sol. Sí, creo que sí. O sea, en cada núcleo familiar, en cada vivienda tenemos situaciones diferentes. Hay gente que lamentablemente vive en una vivienda muy pequeña y son pocas habitaciones y ahí guardar distancia y aislamiento es muy difícil. Pero las personas que tienen la posibilidad de salir un poco afuera, tomar un poco de sol, y las viviendas tienen que estar ventiladas. Creo que tenemos que aprovechar este último mes antes del invierno para tratar de estar al aire libre, ventilar bien las viviendas, y si estamos padeciendo la enfermedad y no tenemos síntomas importantes, sentarnos en el patio me parece que es algo correcto. Bien. Yo, si tú me permitís, quisiera decir una cosa, porque si no me parece que voy a traicionar a todo un grupo de colegas y también de familias que deben estar con la duda. Y es con respecto al ámbito escolar, ¿verdad? Sobre todo a los preescolares, ¿sí? Con respecto a si es un ámbito de contagio o no es un ámbito de contagio. Yo creo que bien se explicó por parte de muchos actores sociales que los centros de estudio se transforman en lugares de contagio cuando no están las condiciones dadas en cuanto al distanciamiento, no se cumplen las medidas en cuanto sobre todo los niños más grandes y los adolescentes, al uso de tapabocas, no hay buena ventilación. Y de repente las personas que tenemos que ir a los centros de enseñanza, yo me incluyo porque también soy docente de la facultad, nos trasladamos de repente en un transporte en el cual estamos todos juntos y no tenemos más remedio que hacerlo, y de repente también en el lugar donde convivimos en el trabajo somos muchas personas y de repente hay gente sacándose el tapabocas para tomar mate y no estamos guardando la distancia. O sea, no son los niños que se van a contagiar ahí y nos van a contagiar a todos, sino que en realidad, y también están después las interacciones que los niños tienen, ¿verdad? El cumpleaños, que ya estamos cansados de no festejar, la reunión, que estamos cansados de que no se produzca. Bueno, es en el ámbito de la socialización y de las condiciones que no son las adecuadas que se dan estos contagios en los centros educativos.
y no específicamente porque los centros educativos en sí sean una fuente de contagio o los niños sean una fuente de contagio en particular. Quería decir esto para ser justo porque lo hemos discutido con varios colegas. Correcto, correcto. Perfecto. ¿Hay alguna, nuestra compañera tiene... Sí, de una televidente, dice, hola, buenas tardes, tengo un niño que desde los 9 meses se ataca del pecho, ya ha sido internado 2 veces desde el 2018, está con preventivo. Si se llegara a contagiar, ¿le afectaría en algo? Tiene 4 años, desde ya muchas gracias. Bueno. A la televidente, yo decía que justamente está dentro del ejemplo de las manifestaciones respiratorias comunes de los niños, que algunos niños tienen, como dijo la señora, se ataca del pecho en forma reiterada y le tuvieron que dar un corticoide de forma preventiva, que podría ser crisis broncoconstrictivas recidivantes. Y afortunadamente lo que hemos visto es que estos niños no padecen particularmente infecciones más graves, o sea, no está dentro de categoría de riesgo. Por supuesto que si se enferma, tiene fiebre y dificultad para respirar, hay que verlo y uno de los exámenes que se le va a hacer probablemente sea una PCR para ver si está infectado o no. Pero Bien. lo más probable es que no, que sea lo mismo de siempre, que es que cuando vienen los virus a partir del otoño-invierno, los virus respiratorios comunes, estos niños suelen atacarse. Correcto. Doctor, tenemos que cerrar porque se nos Sí, agota el se nos tiempo, va pero el la tiempo. última, mire, un televidente nos aporta esto, la pregunta para el televidente más importante, ¿cuándo un toque de buitres por streaming para hacer más llevadera la burbuja? Dice acá. Bueno, también le agradezco porque primero que es una actividad a la cual yo tengo una vocación prácticamente desde mi infancia, ya desde que era adolescente me dediqué a hacerla y afortunadamente tengo el cariño de toda la gente en todo el país, también vinculado a mi actividad artística. En esto quiero mandar un mensaje a todos los artistas, independientemente de la música, del teatro, a todos y toda la gente que trabaja en torno a los artistas que la están pasando realmente muy mal, primero por no poder realizar su actividad y en segundo lugar también por muchos por problemas vinculados a que no tienen ingresos vinculados a la actividad. Para mí, que tengo otra actividad en la cual, con la cual me mantengo entretenido, me mantengo expectante y aparte tengo un ingreso para poder mantener a mi familia, estoy realmente muy triste por el hecho de no poder cantar y sé que no se puede cantar, no quiero decir que haya que cantar ahora, pero es una parte del alma, nos falta una parte del alma y espero que todos los artistas y toda la gente vinculada al arte dentro de poco pueda volver a tener una actividad normal. Ojalá Les mando sí un saludo sea. muy grande a todos, les agradezco mucho, siempre he tenido mucho afecto y mucho respeto desde el punto de vista técnico en el departamento y en toda la región. Un saludo muy grande también a todo el personal de salud que está trabajando activamente, sobre todo los que están viendo pacientes críticos en este momento. Y bueno, creo que hay que cuidarse mucho y tenemos que ver la luz en el horizonte, más allá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con las medidas o con las vacunas. Creo que como sociedad tenemos que salir adelante y tenemos que salir todos unidos y ojalá que sean pocos meses.